en la historia de Puerto Rico, donde no muchos de nosotros confiamos ciegamente en el Señor. Eso tenemos que confesarlo y admitirlo. Eh, yo recuerdo cuando los primeros misioneros pentecostales llegaron a Puerto Rico, tenían ¿verdad? Esta concepción de que un cristiano no iba al médico. Y algunos de ellos murieron. Algunos de ellos o sufrieron terriblemente. ¿Por qué? Porque esa era la enseñanza, ¿verdad? Que para sanidad se podía confiar en el Señor. Y entonces nosotros, no solamente en sanidad, en todos los aspectos de nuestra vida, a veces sencillamente negamos creer en milagros. La sanidad es el más, como digo, es el aspecto quizás más visible y el que nos toca bien de cerca porque puede ser una cuestión de vida o muerte. Si un pastor iba a visitar a un hermano de la iglesia que estaba enfermo y le daba el olor a mentolatum o a Vicks, lo que es ahora Vicks, o a alcoholado, eso era un caso que tenían ya contra ese hermano. Y esos son los casos más radicales, ¿verdad? Ese es, fíjense, gracias Milagro por traer ese punto, porque fíjense que hoy en cuanto a la sanidad física, ya no se hace difícil ir al médico, ¿verdad? Hacemos una oración, a veces hacemos la oración a la inversa, casi siempre vamos al médico y después oramos, si es que el médico no puede remediar. Entonces, pues eso sucede hoy día con las enfermedades emocionales o las enfermedades mentales, que pensamos que está en manos de la persona poner de su parte y confiar en el Señor, y que es incongruente estar en una depresión si está en el Señor. Esas son ideas que todavía están, porque miren, cada vez que yo mi hija tuvo 8 años en depresión, y cada vez que venía un pastor, gracias a Dios aquí los pastores nunca yo lo he oído, pero cada vez que venía un predicador, y ustedes saben que tarde o temprano pues se hace alguna alusión, ¿verdad? Y se decía pues que cómo era posible que estuviera la gente dependiendo de medicamentos y drogas para estar alegres, y en el Señor es una vida de gozo y los frutos del Espíritu y gloria a Dios. Miren, eso me dolía a mí una punzada que ustedes no tienen una idea. Pues así que todavía guardamos muchos de esos mitos. A los que les daban ataques epilépticos decían que tenían demonios y orábamos. Yo era uno de ellos, me mandaban a orar por ellos. Oraban por ellos y botando babas y cuánta cosa hay, eran demonios y era ataque epiléptico. Y hoy día incluso la conducta sexual desviada se trata como un demonio. O sea, hay condiciones que sencillamente todavía estamos, ¿verdad? Que nos falta. Y entonces nos falta también mucha compasión, porque nosotros podríamos tener nuestras propias ideas, pero al toparnos con una persona, ¿verdad? Ser un poquito más benevolente, misericordioso, y entonces resulta que lo que hacemos es echarle sal a la herida, frecuentemente. Bueno, pero vamos al deísmo, que fue a lo que vinimos. ¿Qué pensaban o sea, de qué se trata el movimiento deísta? Esto hay que ponerlo en su trasfondo, ¿verdad? Y eso es lo que trata de hacer ese capítulo que yo les mencioné, que no me gusta nada porque es mucha filosofía trata pensadores del siglo XVII, siglo XVIII, y es un capítulo extensísimo, yo creo que tiene más de 50 páginas,
Así que yo lo que voy a hacer es apenas mencionar cuál era el ambiente para que naciera este tipo de creencia que se desvía de lo que nosotros pensamos que es el cristianismo, de lo que nosotros afirmamos que es el cristianismo. Ustedes oyeron mencionar que, y yo esto lo enfaticé varias veces, que hubo tantas guerras en Europa por cuestiones doctrinales, que después de tanta atrocidad, después de tanta hambre, de tanta devastación, miles de personas, pero miles de personas murieron. O sea, se cree que murieron mucho más que todo lo que habían muerto en 3 siglos en las persecuciones bajo el Imperio Romano. Muchísimo más. Y entonces, cuando finalmente se hacen los arreglos, se toman, ¿verdad?, decisiones y todo entonces empieza a la normalidad, mucha gente se está preguntando, ¿valió la pena que por cuestiones doctrinales, incluso se tomaba como pretexto la cuestión doctrinal para sencillamente luchar por el poder? Eso fue bien frecuente. Y entonces vimos incluso que en la guerra de los 30 años en Alemania, los que empezaron protestantes terminaron católicos. Y los que empezaron católicos terminaron protestantes. ¿Y qué les dice eso a ustedes? Que no había de fondo unas creencias por convicción. Había mucha conveniencia. Y entonces, pues, eso fue una de las razones, ¿verdad?, por las cuales sencillamente nace una indiferencia total hacia, mira, ¿qué más da que haya unas diferencias doctrinales? Si después de todo eso no merece llegar a esos extremos. Esa es una de las razones. Yo diría que otra de las razones es el descubrimiento de América, incluso todos esos viajes que se dan a Oriente. De repente la cristiandad en Occidente se da cuenta que hay otra gente que tienen otras religiones, que piensan de distintas formas, pero tienen unos principios que ellos le llaman religión natural. ¿Ves? Esto es uno de las esencias del deísmo, la creencia en que la religión máxima es la religión natural. ¿Y por qué se entiende por religión natural? Bueno, pues se entiende que hay la idea de un ser supremo. Bueno, todas las religiones, todas las sociedades tienen esa creencia en un Dios supremo. Esto, déjenme decirles, en la actualidad está tan y tan vivo estos postulados del deísmo, ¿verdad?, que dentro de lo que nosotros ahora mismo conocemos como postmodernismo es esa gran creencia en que todos los caminos conducen a Dios. Antes se decía eso para no meterse en diferencias doctrinales la gente, ¿verdad?, y no exacerbar los ánimos no, entonces todos, pero se estaban refiriendo a protestantes y católicos y adventistas o lo que fuera, ¿verdad? Todos estos caminos conducen a Dios. Pero cuando hoy se dice todos los caminos conducen a Dios, no se están refiriendo a denominaciones o diferentes fe dentro del cristianismo, es fuera del cristianismo. ¿Perdón? Pues la nueva era, claro. Y entonces, y yo personalmente, ¿verdad?, lo que yo veo bien frecuentemente en la mayor parte de los casos, y lo mencioné aquí en una de las sesiones que tuvimos, que bien frecuente que la gente busca satisfacer sus necesidades espirituales hasta el punto de no comprometerse. Cualquier cosa que sea huela a espiritual y que sí, esto es bonito y un sistema de creencias y practicar la piedad y practicar la caridad hasta que toca mi conducta. Yo soy libre, a mí nadie me tiene que decir qué yo debo hacer y qué no debo hacer, cómo debo vivir y cómo no debo hacer.
Ese es el caso casi siempre, donde el ser humano tiene unas necesidades, pero no compromete su vida con eso, y menos con el cristianismo, porque yo recuerdo en una ocasión que mi dentista, que es mi amigo personal, nos pusimos a hablar y entonces inmediatamente él me dijo, eso huele a dogma. ¿Y qué es dogma para ellos? Nada que les reste, o sea, algo que les resta a su libertad individual, personal, ya eso es dogma. No es posible uno creer y manifestar con la vida que uno cree. Y Jesús mismo lo dijo, el que cree en mí, obedece mis mandamientos. No hay forma de creer y no guardar los mandamientos, porque entonces no cree de verdad, cree de boca. Los deístas quieren adaptarse a una sociedad, a un momento donde pensaban que ya la religión iba a perder vigencia. Había un sentir general de que no va a pasar mucho tiempo en que la religión desaparezca de la vida social en Europa y ya en Estados Unidos, obviamente. Hay esta idea de que la religión es una cuestión supersticiosa, que aquí en realidad no hay nada que apele a la razón. Y entonces, pues ellos dijeron, para que se pierda la religión como tal, mejor es que guardemos un tipo de religión que por lo menos sobreviva. Qué mal estaban, qué equivocados estaban. La religión no solamente no desapareció, sino que en el siglo XX la religión ha cogido fuerza, en el sentido de que, en primer lugar, por el pentecostalismo. En el mundo entero, yo sé que en muchos sitios en Europa y en Estados Unidos las iglesias están perdiendo membresía, pero mientras eso está sucediendo, en América Latina, en Asia, en África, está resurgiendo con una fuerza increíble. E incluso dentro mismo de la civilización occidental, aunque el cristianismo ha perdido fuerza, entonces hay una búsqueda tremenda por lo espiritual. Lo único es que ya no es por el cristianismo, porque el ser humano es espiritual mi cuerpo, y hay una necesidad ahí. Quiere decir que en algún momento el ser humano se choca, ¿verdad? Se choca con esa necesidad, y tarde o temprano va a empezar una búsqueda. A menudo sucede cuando se confronta en un momento doloroso, y entonces tiene que explicarse muchas cosas. Se le cayeron todos los pedacitos de su filosofía, se les barataron, y entonces tiene que entrar en una búsqueda. Qué bueno que nosotros estamos de día a día en contacto con lo espiritual, en contacto con el Señor, y preparaditos siempre. Preparaditos siempre, no importa lo que venga. Puede venir mucha adversidad, puede venir pérdida, puede venir hasta la muerte misma, pero estamos preparados. Y los deístas pensaban que la religión iba a desaparecer y que era bueno entonces buscar una religión natural aceptable para todos, fuera de supersticiones, fuera de esas cosas ignorantes. Y entonces decían, bueno, el que la Biblia o el que el cristianismo reclame que es por revelación su conocimiento, dice, eso es una loquera. El cristianismo y todas las demás decían, no, el ser humano obtiene conocimiento de Dios, de ser supremo, no porque Él se revele, sino porque nosotros tenemos la capacidad de razonar o de pensar, y entonces de algún modo podemos llegar a ese conocimiento de la existencia de Dios. Y obviamente, si ellos creen en que es a través de la razón, miren, hay muchas cosas en la Biblia que están bien fuera de la razón.
y algunas cosas de la Biblia que